Pues mira, ayer domingo a las 11 de la mañana, desde el sábado, Omar García Harfuch subió un tuit anunciando el tema de los detenidos sobre el contrabando de diésel a partir de este buquetanque de bandera de Singapur que fue asegurado allí en Altamira, en el puerto de Altamira, de donde habían bajado ya 10 millones de litros. El buquetanque sigue asegurado ahí, pero esto dio la dimensión de lo que era el crimen organizado. Y como siempre ocurre, el crimen organizado de la mano ¿con quién? De la mano con el gobierno. Si no hubiera complicidad de gobierno, no habría crimen organizado. Porque imagínense ustedes, estamos hablando de por lo menos hasta ahora 50 millones de litros de combustible, de diésel. ¿Se imagina usted manejar 50 millones de litros? 50 millones de litros por pipas, por carros de ferrocarril, tanques de ferrocarril. ¿Dónde almacenarlos? ¿A quién vendérselos? ¿Cómo trasladarlo? ¿Cómo llevar la contabilidad? ¿Cómo esconder ese dinero? ¿Cómo repartirlo? Es una organización, pues, triple A. Triple A, donde los dos más importantes señalados es un vicealmirante de la Marina, que está detenido en el penal del Altiplano desde el martes, porque luego me dijeron, no, esto fue producto de la visita de Marco Rubio a México. No, Marco Rubio vino el miércoles. Los detenidos los habían capturado en la víspera, días antes, pero al vicealmirante el martes. Bien, el contraalmirante, su hermano, está prófugo. Él se informó en esta conferencia de ayer que el secretario de Marina, Ojeda, en el gobierno anterior, tío político de estos dos, ya había denunciado en la Fiscalía General de la República que había movimientos. Yo pregunto, ¿por qué no investigó el secretario Ojeda lo que pasaba en la secretaría a su cargo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque en la Secretaría de Marina se sabía lo que estaban haciendo los sobrinos, les llamaban los primos, los identificaban. Uno vicealmirante detenido, otro contraalmirante prófugo. Y con ellos hay detenido personal de aduanas. Aduanas en el gobierno pasado tuvo 5 directores hasta que llegó la Marina. 5 directores, estos 5 directores no tuvieron nada que ver en esto, ninguno. Pregunto, también los van a investigar. Y después, aún en este gobierno, siguieron operando. ¿Por qué? Porque quien ha sido señalado, y no menciono su nombre porque no tengo la prueba para poderlo sostener, todavía tenía y debe tener algo de poder político. Era una de las piezas políticas más importantes del López Obradorato. En fin, ayer se hizo este anuncio y tú, David, estuviste ahí. Venga, estaban, le decía, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, el Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el actual secretario de Marina. Y fue ahí en la Secretaría de Marina. Venga. Tras la confirmación por parte del Gabinete de Seguridad sobre la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos que derivó en 14 detenciones entre empresarios y servidores públicos, se conoció que 2 familiares políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, formaban parte de esta organización, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna. Más allá de sospechar de alguna complicidad, el fiscal general de la República descartó que este nexo familiar fuera de conocimiento del anterior titular de la SEMAR, e incluso señaló que fue el propio almirante quien se acercó antes de concluir la administración federal anterior a solicitar que se investigara las diversas irregularidades que había detectado dentro de la institución naval. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. Durante la conferencia dominical convocada por el Gabinete de Seguridad en instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario Omar García Harfuch
Se sumó al respaldo al exsecretario Ojeda y expresó que estas detenciones, donde figuran 5 marinos en activo y 1 en retiro, son muestra de que no hay impunidad en ningún nivel en el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. El cumplimiento de estas órdenes de detención, realizadas en su mayoría la semana pasada, forman parte de las investigaciones derivadas del aseguramiento histórico en marzo pasado de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Las actividades de inteligencia y la cooperación interinstitucional permitió establecer la forma como operaba esta organización de tráfico ilegal de hidrocarburos, con una estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. Entre los elementos de aduana surgió también el nombre de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional, la Cipona de Tampico, que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. En días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas. Ante la acción judicial contra elementos navales, el hombre al frente de la Armada de México, Raimundo Pedro Morales, fue categórico en que no se permitirá la corrupción en sus filas, sin importar el nivel del que se trate, y enfatizó que en la Secretaría de Marina la ley es para todos. No podemos ser tibios en este tipo de actos. El gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción. Se defiende el prestigio de nuestra institución toda vez que se actúa de manera contundente contra unos cuantos, los cuales no representan una marina que ha velado por su honor por más de 200 años. El secretario García Harfuch confirmó que siguen en marcha las indagatorias de la Fiscalía General de la República, ya que hay más órdenes de aprehensión y al menos una persona prófuga vinculada con el caso. Además, detalló que desde la Unidad de Inteligencia Financiera se pudieron integrar a 20 objetivos en la lista de personas bloqueadas, entre ellas personas físicas y morales relacionadas directamente con la red criminal de tráfico de hidrocarburos. Con imágenes de Luis Ramos, informó para Grupo Fórmula, David Galván. Gracias, David Galván. ¿Quiénes son los dos sobrinos? ¿Quiénes son los dos sobrinos del almirante Ojeda, que fue secretario de Marina en el sexenio pasado? Gina Trejo Briceño. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas es el funcionario de seguridad de más alto rango detenido en los gobiernos de Morena. En enero de este 2025, fue relevado del cargo de comandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta, cargo que asumió justo un año antes, el 17 de enero de 2024. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la 12ª Zona Naval, que con carácter titular se le ha conferido, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. El vicealmirante Farías Laguna empezó sus estudios en la Escuela Naval Militar en 1992. Tras su graduación, fue subiendo en el escalafón de la Secretaría de Marina. Oficial subalterno, oficial de cargo, oficial de máquinas, segundo comandante, comandante de patrullas interceptoras. Llegó a ser secretario particular de su tío político, el entonces secretario de Marina Rafael Ojeda Durán. En su momento, la Secretaría de Marina publicó una semblanza de Farías Laguna en la que destaca que el marino recibió todas estas condecoraciones: de perseverancia de 6ª a 2ª clase, condecoración por mérito especial, la Legión de Honor, el Sable de Mando, así como diversas menciones honoríficas por haber demostrado esmero y eficacia en los actos para coadyuvar y mejorar las coordinaciones de seguridad en las regiones del territorio nacional. El hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna es el contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien también es señalado de operar una red de tráfico de hidrocarburos. Sin embargo, Fernando Farías Laguna sigue prófugo. Fernando Farías Laguna fue promovido a contraalmirante mientras Rafael Ojeda era secretario de Marina durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que recibió 2 ascensos en solo 4 años. Antes de la detención de su hermano, el contraalmirante Fernando Farías
ya había sido señalado de nepotismo durante el sexenio pasado. Para Grupo Fórmula, Gina Trejo Briceño. Y luego, dentro de todo esto, se da la ejecución del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, contraalmirante en retiro, que fue asesinado en Manzanillo en noviembre del año pasado. Y asesinaron también, sí, a Magali Janet Nava, quien era auxiliar de la Fiscalía General de la República en Colima. A los dos los ejecutaron por eso. El contraalmirante estuvo en la aduana. Y quiero ir a este momento, perdón. Primero, vamos a ver qué dijo la presidenta esta mañana. Y después, vamos a ver qué decía López Obrador. Israel Aldave. Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que en este caso, Joaquín, del cual tú ya dabas cuenta, que no va a haber impunidad, que se va a llegar hasta sus últimas consecuencias, tope donde tope. Cero impunidad, tope hasta donde tope. Estas detenciones que hizo la Fiscalía General con apoyo de la propia Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones que se hicieron, pues lo muestran. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Nosotros dijimos cero impunidad a la corrupción y esta es una muestra de ello. Ahora, tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar. Allí está, Joaquín, lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo, la detención de estas 14 personas, empresarios y funcionarios públicos, entre ellos este vicealmirante de la Armada de México, es la muestra, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, de que en su gobierno no se va a solapar la corrupción. Se le cuestionó, Joaquín, de por qué hasta este momento es como se da a conocer parte de esta investigación que fue presentada, se dijo por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, desde el sexenio pasado. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que esto se debe a que se tenía que llevar a cabo una investigación minuciosa, sobre todo con pruebas sólidas que sustentaran estas acusaciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces así se dio esta situación y siguen las investigaciones. Recuerden que recientemente se encontró ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México también, y esa investigación continúa, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación, llamado huachicol fiscal, o por algún otro mecanismo ilícito. Allí está, Joaquín, esta investigación no para ahí, lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo, que continúa y que se va a detener a todos los involucrados en este caso del llamado huachicol fiscal. Por otra parte, Joaquín, se refirió a la presidenta Sheinbaum Pardo a esta marcha ciudadana realizada ayer en Culiacán, en el estado de Sinaloa, marcha ciudadana, por supuesto, en exigencia de seguridad, que se termine con la inseguridad que priva en ese punto del norte de nuestro país. La presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, les dice a todos los habitantes de ese municipio que estén tranquilos, que su gobierno está trabajando, y aunque reconoce que hay avances, también reconoce, Joaquín, que aún se necesita más. Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los 4 meses anteriores. Y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo, se va a seguir. ¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer? Que vamos a seguir trabajando, y que estamos trabajando. Joaquín, más adelante damos otros temas que dio la presidenta Sheinbaum Pardo en la conferencia de prensa de la mañana.